este mundo no es nuestro hogar. Así que Dios hace lo que Él quiere hacer para que sus hijos se desenamoren de este mundo. Así que si nos van a asaltar, gloria a Dios. Si van a robar todo en la casa, gloria a Dios. Me desenamoro de este mundo. Si nos van a chocar el carro, gloria a Dios. Me desenamoro de este mundo. Si me roban el carro, gloria a Dios. Me desenamoro de este mundo. Si nos da cáncer, gloria a Dios. Nos desenamoramos de este mundo. Si perdemos familiares, gloria a Dios. Nos desenamoramos de este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Y los problemas nunca son enemigos, sino que son amigos que nos conducen cada vez más a Cristo. Así que podemos decir confiadamente, gracias a Dios por los problemas. Gracias a Dios por las circunstancias. Gracias a Dios por esta tribulación que estoy pasando, porque yo sé que esto es para que tu nombre reciba la gloria. Pero necesitamos entonces ir creciendo en madurez. Porque parece ser que estamos bien cómodos acá, ¿sí o no? ¿Ah? Parece que estamos bien cómodos en este mundo. Parece ser que estamos bien cómodos. Parece ser que estamos comodísimos acá. Y estamos como, ¿se acuerdan el hombre de la parábola? Que la vamos a estudiar, hermanos. Solo que hoy quise dar ese paréntesis de parábolas. ¿Se acuerdan de aquel hombre? Tengo tantos bienes. Voy a ver qué es lo que voy a hacer con tanto. Ya sé, voy a construir graneros más grandes. Graneros más grandes para que todos mis bienes ahora pueda ponerlos ahí. Y alma mía, descansa. Relájate. Relax. Alma mía, necio. ¿No sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Parece ser que también nosotros estamos acomodándonos demasiado a este mundo. Estamos amando demasiado lo que este mundo da. Nos ha tratado también este mundo que parece ser que no queremos dejarlo. ¿Te ha tratado también este mundo que no lo quieres dejar? Necesitamos entonces volver a tener una perspectiva correcta de este mundo y del cielo. Parece ser que no estamos entendiendo lo que nos aguarda. Por eso tenemos que regresar a ver. Hermanos, honestamente, el punto que iba a tocar de todo este pasaje es el último. Pero el punto al que quiero llegar hoy en esta mañana es precisamente cómo el Señor quiere que nosotros crezcamos en madurez para que podamos vivir con la perspectiva correcta de nuestro destino eterno. El Señor quiere que crezcamos en madurez para que vivamos con la perspectiva correcta de nuestro destino eterno. Quiere que dejemos de estar viendo las cosas de aquí de la tierra y empecemos a ver las cosas del cielo. Porque ahorita hay algunos jóvenes acá, hay otros más grandes acá, pero ¿sabe qué? Mientras más años tenemos, más deberíamos de madurar en cuanto a nuestro deseo de partir y estar con Cristo. Así que los más maduros acá deberían de ser los que más años tenemos, porque hemos caminado y hemos visto cuán precioso es nuestro Salvador, para poder decir así como dijo Pablo, quisiera partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero nosotros no lo hacemos, porque hace falta madurez en nuestras vidas. Por eso quiero que vayamos a Filipenses capítulo 3. Solamente les recuerdo cómo se establece la iglesia en Filipos en el capítulo 16 de Hechos. Y si ustedes quieren pueden ir ahí, capítulo 16 de Hechos. Nosotros recordamos cuando el apóstol Pablo viaja con Silas
en este segundo viaje misionero. Recordamos que se había separado de Bernabé porque Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos, que los había abandonado en el primer viaje misionero, y ahora queriendo darle una oportunidad, Bernabé quiere llevarlo en este viaje misionero otra vez, en este otro viaje misionero, y Pablo dice, no, a este no. Y hay una separación entre estos dos, y ahora se va Bernabé con Juan Marcos a Chipre, y sale entonces Pablo con Silas, este nuevo compañero. Y es interesante entonces ahora ver cómo ellos querían predicar dice el capítulo 16, verso 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. No se nos dice cómo, pero el Espíritu les prohibió predicar la palabra en Asia. Interesante, el Espíritu tuvo de hacer eso. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Tampoco se los permitió en Bitinia. Asia Menor, el Señor, a veces nosotros pensamos que sabemos más que el Señor y no sabemos que el Señor tiene control de todo, porque ellos querían estar en Asia, pero el Señor tenía algo más grande: Europa. Interesante, Europa. Así que descienden a Troas. Y cuando descienden a Troas, ahora vemos que Pablo tiene una visión de un hombre macedonio que decía, por favor, ven y ayúdanos. Y así es como Lucas ahora se integra a este grupo. Timoteo se acababa de integrar. Imagínense ustedes, Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, parecía una selección esa. Y ahora viajan a Europa. Y para ser corto, la historia, el contexto histórico, dice el verso 11, zarpando pues de Troas, vinimos, mire que ahora Lucas se incluye, esto no lo habíamos visto antes, dice, vinimos rumbo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Están conmigo? ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice? Y una colonia. ¿Cuántas veces han leído ustedes eso? No le han prestado atención. Y una colonia. Y eso era muy importante. Aquí nos está dando algo Lucas a entender. La importancia de Filipos. Filipos era una colonia romana. Los habitantes de ahí tenían los derechos de un ciudadano romano. Era una colonia sumamente importante, tanto que se le llamaba, ojo, la pequeña Roma. Interesante. Así que había un orgullo nacionalista, porque somos de Filipos. Entonces estas personas, de manera interesante, llegan a la fe a través de la predicación de Pablo. La primera persona que llega a la fe fue una mujer comerciante, una mujer llamada Lidia. ¿Se acuerdan que el Señor le abre los ojos? Continuamos el relato ahí de Hechos 16. La segunda persona que llega a la fe es una muchacha endemoniada. ¿Se acuerdan? Siempre en Hechos 16. Otro que llega a la iglesia es el carcelero de Filipos. Así que imagínense cómo comenzó la iglesia de Filipos. Una mujer, una endemoniada, ex endemoniada y un carcelero. Así fue como comenzó la iglesia de Filipos. Y Pablo, con ese amor tan grande que lo caracterizaba, después de ser azotado y después de que las personas vieron lo que había pasado con él y la injusticia que se había dado, y las personas llegaron a la fe y comienza la iglesia, el apóstol se va de ahí, pero nunca pierde la comunicación. Y fue una iglesia que empezó a apoyar a Pablo. Pasaron 11 años. Y Pablo ahora estaba preso en Roma. Y desde Roma recibe noticias de parte de Epafrodito con respecto a la situación
en Filipos. Y Pablo entonces escribe esta carta. Y escribe esta carta que muchas veces nosotros le conocemos como la carta del gozo. Sí, hay bastante gozo ahí, pero era una carta de mucho ánimo, realmente. Una carta donde los animaba y los exhortaba. Y los exhortaba, y el verso principal de la carta es el verso 27 del capítulo 1. Quiere que anden como es digno del Evangelio, así como quiere que ande él. Que esta iglesia que es tan cercana a su corazón, ellos quieren que anden como es digno del Evangelio. Y entonces empieza a escribirles, y empieza a alentarlos, y empieza a mostrarles cómo debe de ser ese andar que ellos deben de tener. En el capítulo 1 hace esta oración, comienza haciendo esta oración, dice: siempre oro por ustedes, los recuerdo. El verso 3, en mis oraciones ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahorita, y estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Luego le da un reporte en el verso 12 de cómo lo que para muchos que podían considerar que era algo terrible, Pablo estaba en la cárcel, en Roma, esperando un veredicto. Pobrecito. Y Pablo dice: ¿cómo que pobrecito? Si lo que ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. No se preocupe por eso. Más bien, los incrédulos han escuchado el Evangelio porque todo el pretorio lo ha escuchado, y vemos en el capítulo 4, al final de la carta, que les manda saludes a la iglesia de Filipos, les manda saludes toda la casa de César. Increíble, ¿eh? Tenía un soldado atado a él, que cada 6 horas tenía que hacer relevo. Así que 4 soldados al día escuchaban el Evangelio de Pablo. Pablo hablando con las visitas, porque estaba en cárcel domiciliaria, predicando el Evangelio a personas que llegaban. Pablo predicando el Evangelio a ellos. Y sorprendente lo que el Señor hace. Pablo estaba encadenado, pero la palabra no. Y dice: esto ha servido para el avance del Evangelio. Pero no solo para el avance del Evangelio, en que los incrédulos escuchan, sino que los creyentes ahora, con más de nuevo, se atreven a hablar la palabra sin temor. Y continúa en el capítulo 1 diciendo: sí, hay algunos que están predicando por motivaciones equivocadas. Eso no importa. Yo quiero que Cristo sea proclamado, porque quiero que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Porque para mí, verso 21, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué esperanza la que Pablo tenía. Qué madurez la que él estaba mostrando en medio de sus circunstancias. Qué increíble ver lo que el Señor estaba haciendo en el corazón de él. Y en el capítulo 2, recordamos cómo comienza hablando de ese pasaje de la unidad. Quiero que ustedes sean uno, que tengan un mismo sentir. Tomen el ejemplo de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó sobre lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Y ahora llegamos al capítulo 3, y recordamos en el capítulo 3 cómo él empieza a hablar acerca de personas que estaban en contra del Evangelio, y él les llama aquí perros. Estos no eran creyentes, obviamente, eran enemigos del Evangelio. Y él dice: y esta persona tiene que gloriarse. Yo tendría de qué gloriarme mucho más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Este era Pablo. Pero todo esto para mí basura, con tal de conocer a Cristo. Y ahora llegamos al verso 12, porque vamos a ver del 12 al 21. Y en el 12 al 21 nos empieza a hablar acerca de esta idea de una carrera específicamente. Esta idea de cómo poder crecer
en madurez en la carrera que cada uno de los creyentes están. Así que si ustedes están en Cristo, están en una carrera. Y lo importante, muchas veces, nos enfocamos más en cómo comenzamos y se nos olvida que todavía más importante aún es cómo terminamos. Por eso es que debemos recordar esta carrera. Comenzaron algunos de ustedes, gloria a Dios, pero quiero que terminen bien esta carrera. Este es el punto, por eso debemos de crecer en madurez, entendiendo nuestro destino eterno. Debemos de crecer en esta madurez porque estamos en una carrera. Y queremos que al final de la carrera, que no es una competencia unos con otros, sino que es una maratón, quiero que terminemos y escuchemos bien. Buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Por eso necesitamos crecer en madurez. ¿Y cómo vamos a crecer en madurez? Vamos a ver en estos versos 5 maneras. Primero, reconociendo que no hemos llegado todavía. Segundo, deseando conocer más a Cristo. Tercero, recordando el Evangelio. Cuarto, siguiendo buenos ejemplos. Y quinto, viviendo a la luz de nuestra verdadera ciudadanía. Y en esto nos vamos a enfocar al final del día de hoy y el martes. Vamos a ver nuestra ciudadanía verdadera. Así que lo primero que tenemos que hacer entonces, al recordar cómo estos versos Pablo utiliza esta analogía de una carrera intensa para describir nuestra vida cristiana, en el verso 10 él describe el deseo inmenso de conocer a Cristo. Eso es lo que quiero, dice Pablo, conocer a Cristo. Pero a veces nosotros pensamos, ya lo conozco y ahí se queda nuestra vida. No, la vida no se queda ahí. La vida cristiana no se queda solamente con conocer a Él inicialmente, sino que ahora toda nuestra vida se va a distinguir por querer conocerlo a Él más y más. Pablo entonces nos dice que no se queda parado, dice que no le va a bajar la velocidad, sino que va a seguir corriendo cada vez más fuerte en pos de Cristo. Y recordamos cuando recién llegamos a la fe, ¿sí o no? Recordamos cuando llegamos a la fe. Y recordamos qué celosos éramos en evangelizar. Recordamos el deseo que teníamos y pensábamos ingenuamente, muchas veces, que nosotros en nuestra fuerza, ¿verdad?, podíamos venir y ganar, y mientras, ingenuamente. Pero no era un deseo malo. Ingenuamente porque a veces lo hacíamos en nuestras fuerzas. ¿Y qué pasó? Un día, pasaron los años, parece que se acaba la fuerza. No debería ser así. Les dije que mientras más tiempo pasamos en el Señor, creyentes más enamorados de la gloria del cielo deberíamos de ser, de la gloria de Cristo. ¿Cuánto tiene el creyente más joven acá? ¿1 mes? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿5 meses? ¿10 meses? ¿1 año? ¿Tiene usted más de 1 año de estar en la fe? ¿Tiene 2 años? ¿Tiene 3? ¿Tiene 5? ¿Tiene 10? ¿Cuántos años? Deberíamos de estar creciendo en mucha más madurez. Si decimos, yo conozco al Señor desde que tenía 8 años, entonces quiere decir que es un creyente que entiende mucho mejor que un creyente que acaba de venir a la fe. ¿Y es el celo el mismo? Debería de ser más celoso todavía el que tiene más tiempo en la fe. Tenemos entonces que estar poniendo el mismo empeño, porque es una carrera que lo que más importa es cómo terminamos. Eso es lo que debe de importarnos más, cómo terminamos nosotros esa carrera, y tenemos que terminar fuerte. Porque en primer lugar debemos de reconocer, o para que podamos terminar fuerte, en primer lugar debemos de reconocer que no hemos llegado. Miren cómo dice el capítulo 3 de Filipenses, el verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Pablo comienza diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto. Por una mejor traducción para esto
podría ser no que haya sido perfeccionado ya. No que haya sido perfeccionado ya. Porque Pablo sabe que todavía no había sido perfeccionado, sino hasta cuando viera nuevamente a Cristo. Pablo sabía que todavía no había llegado. Y se fijan que utiliza una doble negativa acá. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, ni que ya haya sido perfeccionado. Doble negativa. Y nos está diciendo claramente, miren, tienen que tener claro que mientras estemos todavía en esta vida, no lo hemos alcanzado todo. No hemos alcanzado esa perfección que solamente el Señor puede dar a nuestras vidas. Pero muchas veces como creyentes parece ser que lo sentimos ya. Y sí, en una aparente humildad decimos, oh, necesito. Claro, hermano, yo necesito de Cristo. Sí, hermano, todos los días. Y realmente entonces se ve reflejado eso en nuestro andar diario. Se ve reflejado eso en nuestro tiempo de estudio de la palabra. Salimos de la casa sin haber estado ante el trono del Señor. Salimos de la casa sin haber tenido audiencia con el Rey. Peligroso, peligrosísimo. Hoy es 8 de octubre, Proverbios 8. Eso es lo que me toca. Ya cheque, gracias. Así saliste de la casa. Estás confiando en tu justicia propia. Pensás que ya lo alcanzaste. Pensás que no necesitas del Señor. Pensamos arrogantemente que con una media del pan diario, que yo no estoy en contra del pan diario, si alguien lo tiene y lo lee, gloria a Dios, pero si ese va a ser su tiempo devocional, se va a morir de hambre. Tenemos que devorar lo que va a sustentar nuestra alma. Pero pensamos que ya hemos llegado. No lo decimos, pero actuamos de esa manera. El domingo es suficiente para estar con los hermanos. Pensamos que lo hemos alcanzado ya. Pensamos que ya estamos perfeccionados. Qué lindo, ¿eh? No lo decimos, pero eso es lo que nosotros mostramos. Cuidado con el sentimiento de perfeccionismo espiritual. Y es interesante porque si Pablo, hermanos, si este héroe de la fe viene y dice, yo no he llegado ya, por favor, que no salga alguien acá pensando que ya lo ha llegado, que ya lo ha alcanzado. Por eso necesitamos evaluar nuevamente nuestra conducta. Pablo no estaba glorificado. Esta es la actitud de alguien maduro. Esta es la actitud de alguien que dice, necesito más de Cristo. Más de Cristo. Como Moisés. ¿Se acuerdan al principio de Moisés? Tu temor del Señor. Temor del Señor. Y después cuando iba caminando con el Señor, ¿sabe qué le dijo? Muéstrame más de tu gloria. Muéstrame más de tu gloria. Así deberíamos de ser nosotros. Todos los días decirle, muéstrame más de tu gloria. Por eso es que seguimos muchas veces inmaduros. Porque pensamos que ya llegamos. Y la realidad es, hermanos, no hemos llegado. ¿Quién es que demuestra la diferencia de Pablo? ¿Cómo era antes de Cristo? Vamos al capítulo 3 siempre. Miremos el verso 4. Miren lo que dice el verso 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ya lo alcancé todo. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron cómo él, en su corazón, antes de Cristo, ¿qué pensaba? Que lo había alcanzado todo. En cuanto a la ley, irreprensible. Qué actitud tan farisea la que podemos tener muchas veces, ¿eh? Pensar que ya lo hemos alcanzado todo. Ese era Pablo antes
de Cristo. Y después de Cristo, dice, no lo he alcanzado todo. Después de Cristo dice, soy el más pequeño de los santos, el más pequeño de los apóstoles, el más pequeño de los santos. Y gradualmente dice, el primero de los pecadores. No soy el más pequeño de los apóstoles, ni el más pequeño de los santos, sino el primero de los pecadores. Eso es lo que deberíamos de ver en nuestras vidas, que necesitamos desesperadamente a Cristo. Muéstranos tu gloria. Debería ser el clamor de todos los días. Señor, muéstrame hoy tu gloria. Muéstrame a Cristo, por favor. Qué diferente entonces, ¿eh? Así se miraba a Él antes, pero ahora sabía que no había llegado. ¿Y sabe qué es lo que nos ubica? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio nos ubica. El Evangelio nos muestra cuán cortos estamos y cuánto necesitamos de la gracia de Dios. Así que no quiero que se desanimen. Sigan corriendo. Porque lo importante es cómo termina. Por eso, para poder alcanzar esta madurez, no solo tenemos que reconocer que no hemos llegado, sino que tenemos que desear conocer más a Cristo. Mire cómo dice el verso 12 al verso 14. Dice otra vez, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Dice el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. El que no hemos llegado no es una excusa para quedarnos así. No van a decir ustedes, pues si no hemos llegado, en esta vida no voy a alcanzar la perfección, entonces relax. De verdad. Pablo dice, no le he alcanzado, pero una cosa hago. Voy a proseguir para conocer más a lo que el verso 10 dice. Quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo. Yo voy a proseguir para conocer más a Cristo. Debo de crecer en conocer más. Prosigo. Una cosa hago, olvidando. Miren, estos son participios. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, prosigo. ¿Y cómo voy a proseguir? Olvidando y extendiéndome. Esa es la manera como él va a proseguir. Prosigue a qué, hermanos? A la meta de conocer más a Cristo. A la meta de ganar más a Cristo. Miremos el verso 10. Dice el verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Miren, desde el verso 7 leamos. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Esto es lo que quería Pablo. Conocer más a Cristo, el Señor, por amor del cual lo he perdido todo, hermanos. Y no nos dice lo que ya había, lo que tenía. Pablo lo perdió todo. Todo lo perdió. Y nosotros no estamos dispuestos a dejar unas pocas horas a la semana para poder conocer más al Padre con nuestros hermanos y hermanas. Pablo dice, yo lo he dejado todo. Lo he dejado todo. Y lo tengo por basura. Así que agarra su circuncisión. Agarra su linaje. Agarra sus obras. Y las tira a la basura. Basura. Tráigame sus títulos. Es basura. Tráigame sus cuentas. Basura. Y me va a decir, pero no tengo nada. Más basura todavía. Que se está aferrando a eso. Basura. Y dice Pablo, todo esto que yo creía que era ganancia, más bien me estaba reteniendo. Me estaba reteniendo de la verdadera ganancia. Parece que su contabilidad, parece que su astucia o su conocimiento en cuanto a la contabilidad estaba equivocado. ¿Estaba equivocado?
Porque lo que él tenía como activos realmente eran pasivos. Lo que él tenía como activos eran realmente pasivos, porque le impedían obtener lo que verdaderamente era importante, a Cristo. Y muchas veces esas cosas que usted considera activos, examínelas para ver si no son pasivos también en su vida. Dicen, no he llegado, pero no es una excusa para quedarme así, porque quiero conocer más a Cristo. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, a fin de, propósito, miren, conocerle y el poder de su resurrección. Eso es lo que quiero, dice Pablo, conocerlo más a Él. Y quiero conocer ese poder de la resurrección de Cristo y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿A vivir con Cristo y a morir con Él también? Eso es lo que quiero, dice Pablo. Porque todo es basura. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso prosigue la meta de conocer más y más a Cristo, para ser más y más semejante a Él. Mire 1 Corintios capítulo 9. Dice el verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ahora miren lo que les dice. Corred de tal manera que obtengáis ese premio. Él les está diciendo, hermanos, corran. Y se los estoy diciendo a ustedes hoy. Corran. Corran. Y no es una competencia con otros, es contra ustedes mismos. Corran para que obtengan ese premio. Corran. Corran para que puedan obtener esa belleza del mayor tesoro que es Cristo. Corran de tal manera que lo obtengan. Pero miren el 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Si no, pregúntenle a los deportistas, para competir, de todo se abstienen. De todo. Una persona que va a competir se tiene que abstener de cosas. Así que si ustedes están en esta carrera, hay cosas en sus vidas que tienen que abstenerse. Hay cosas en sus vidas que no van a abonar para su carrera. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Y así cualquiera de nosotros. Cualquier persona que haya ganado una corona ha sido una corona corruptible. Y nos hemos abstenido de cosas, ¿sí o no? Nos hemos abstenido de estar con la familia. ¿Por qué? Porque tengo que entrenar. Nos hemos abstenido de ir a ciertos lugares porque tengo que entrenar. Tengo que estudiar. Nos hemos abstenido de ciertos alimentos o ciertos gustos. Nos hemos abstenido de hacer cosas que nos agradan porque tenemos una meta. Y dice Pablo, esto lo hicieron para recibir coronas corruptibles, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no corro como a la aventura. Podemos ser las personas más rápidas del mundo, podemos ser Bolt. Y si la carrera comienza y todo el mundo va para allá, y Bolt, que es el hombre más rápido, dice, no, yo voy a correr para allá. A mí me gusta la playa, y por allá está la playa, voy a correr para la... ¿De qué sirve que sea el más rápido? No corre como a la aventura. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Puede ser el mejor boxeador, pero ¿de qué va a servir que le demos golpe al aire? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Cuando eran las 4 de la mañana, el cuerpo le decía, las 4 de la mañana, es muy temprano, está lloviendo,
hasta ahora nadie entrena. No puede ser. No, ahorita 5 minutos más. 5 minutos más. Mentiras, no pasaba eso. ¿Sabe qué le decían a su cuerpo? ¡No te mandás, cuerpo! ¡Levántate! Vos no te mandás. Porque hay un premio que vamos a obtener. ¡Arriba, cuerpo! ¡Arriba, cuerpo! Interesante, ¿ah? Y dice Pablo, lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuidado. Y esto no habla de perder la salvación. Esto habla del gozo de poder servir a Cristo. ¿Por qué no habla de perder la salvación? Porque los únicos que podían entrar en la competencia eran ciudadanos. Así que no habla de perder la salvación, pero habla de ese gozo de poder recibir al final esa corona. Pero Hebreos 12, ¿se acuerda qué dice Hebreos 12? No lo busquemos. Pero Hebreos 12 dice que teniendo en derredor tan grande nube de testigos, nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Quiere que le diga cómo competían en aquel tiempo? Desnudos. Porque no quería que nada les estorbara. Así que competían desnudos. No querían ningún lastre. De hecho, hace poco hubo una competencia y solo participaron hombres. Porque ellos estaban desnudos. ¿Qué es el pecado que nos asedia? ¿Saben qué? Nos muestra Pablo acá. Pasión. ¿Se fijaron? Pasión. Correr. Dominio propio. Autodisciplina. Golpear. Perseverancia. Hebreos, el escritor de Hebreos dice, ponga los ojos en Jesús. Despójese del peso, del pecado que nos asedia. La vida cristiana no es pasiva. ¿Ok? La vida cristiana no es pasiva. Requiere esa diligencia. Por eso dice, olvidando y extendiendo. Olvidando. ¿Sabe qué quiere decir olvidando? Quiere decir desatender, no importar. ¿Se imagina que usted esté corriendo y de repente diga, voy a ver cómo está el de al lado? Cuando usted voltea, todo le pasaron. Entonces lo que está diciendo Pablo es, no me interesa. Voy a olvidarme. Voy a olvidarme de lo que queda atrás y me voy a extender. Si volteo a ver al lado, me tropiezo. Si volteo a ver al lado, pierdo mi impulso. Así que no voy a estar pensando, ojo con esto, ni en mis triunfos, ni en mis fracasos. Interesante, ¿eh? No voy a estar pensando ni en mis triunfos, ni en mis fracasos. Entonces una persona va a decir, entonces voy a pecar. Me olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante porque estoy bajo la gracia. No, por favor. No está diciendo, si pecaste, hay que arreglar eso. Hay que confesar el pecado. Hay que hacer restitución. Si pecamos, descalificado, por favor. No pensemos que vamos a estar corriendo. No, hermano. ¿He adulterado? No importa. Voy a seguir allá. ¿De verdad? Estamos perdiendo lo que el Señor está queriéndonos decir acá. Cuando dice, ciertamente me olvido de todo lo que queda atrás, no dice que me olvido de lo que he hecho y no lo arreglo, sino que lo arreglo, busco el perdón, busco que el Señor me restituya, busco que el Señor trabaje en mi corazón y sigo hacia adelante. ¿Se fijan? Que es totalmente diferente. Así que no estoy pensando yo en mis fracasos después de que he arreglado el pecado. El pecado se tiene que lidiar. Pero no voy a estar pensando, una vez que he lidiado con eso, no voy a estar pensando en eso que pasó. Si ya he lidiado con eso.
no voy a estar pensando en eso que pasó. Si ha hecho restitución, no voy a estar pensando en eso. De hecho, quien escribe esto es Pablo. Pablo escribe esto. Pablo, que era un blasfemo y un perseguidor. ¿Se acuerdan? Pero no solamente no va a estar descansando en sus fracasos, sino que no va a estar descansando en sus logros. Porque a veces, también nosotros, miren qué cosas, estamos descansando en nuestros logros. Estamos descansando en lo que hemos hecho, en lo que hemos logrado. No, mire hermano, yo he hecho esto. He conducido tantas personas a Cristo. Yo he sido encargado de... Y estás descansando en tus logros. Y entonces, ¿cómo has descansado en tus logros? Ahorita no vas a hacer nada. No. Pablo dice, olvido todo eso y prosigo. Olvido todo eso y una cosa hago. Una. Yo no quiero que ustedes hagan muchas. Quiero que hagan una. Que conozcan cada día más a Cristo. Dejen de estar pensando en tantas cosas. Conozcan cada día más a Cristo. Olvídense y extiéndanse. Interesante. ¿Se ha fijado los corredores? Cuando están corriendo, quieren llegar al final, ¿qué hacen? Y hay uno que gana por una nariz, si es narizón, ganó el tipo. Se extienden lo más que pueden. Me extiendo para conocer más a Cristo. Les pregunto entonces, ¿qué pueden hacer para buscar lo que más importa? ¿Qué pueden hacer ustedes en sus vidas? Ustedes saben qué pueden hacer. Ustedes saben qué pecados tienen que dejar. Ustedes saben qué cosas no están haciendo ahorita. Ustedes lo saben. Yo sé lo mío. Ustedes saben lo suyo. ¿Qué pecados tienen que dejar? ¿Qué pecados tienen que confesar para buscar más a Cristo? ¿Qué cosas tienen que hacer hoy para buscar más a Cristo? ¿Cómo están usando su tiempo, hermanos? ¿Cómo están utilizando sus recursos? ¿Sabe qué escribe Pablo al final de su vida? 2 Timoteo 4:13. ¿Sabe qué dice? Y cuando vengas, no te olvides de traerme los rollos o los libros. ¿Sabe qué quería decir Pablo? O sea, se estaba muriendo y Pablo pudo haberle dicho, híjole, ya me estoy muriendo. Tengo una ganita de, por favor, no sé, a saber si va a ser la última vez que voy a probar una baleada. Tráeme una baleada con todo. ¿Qué le va a estar pidiendo? Mira, tráeme un colchón, una almohada de plumas. Los últimos días acá, quiero dormir por lo menos en una almohada de plumas. ¿Sabe qué le dijo? Tráeme los libros. Porque quería conocer más a Cristo. Qué precioso, ¿no? Quería conocer más a Cristo. Ven ahora una persona madura. No piensa que ha llegado, sino que desea conocer más a Cristo. No deberíamos de estar contentos con nuestra vida. Deberíamos de estar deseando, pidiéndole al Señor, muéstrame más tu gloria. En tercer lugar, debemos de estar maravillándonos del Evangelio. Siempre debemos de estar maravillándonos del Evangelio, hermanos. El Evangelio no es solo para la salvación. El Evangelio lo necesitamos todos los días. Todos los días necesitamos recordar la cruz. Todos los días necesitamos ver la santidad de Dios y ver la pecaminosidad del hombre. Mientras más grande es la santidad de Dios y más profunda es la depravación del hombre, más bella se ve la cruz. Más abrazo la cruz. Al principio tengo un entendimiento pequeño de cuán santo es Dios y cuán pecador soy. Pero mientras más va creciendo mi entendimiento de cuán santo es Dios y cuán pecador soy, podemos decir como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Capítulo 7 de Romanos. Pero el capítulo 8 dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Creciendo en madurez. Entonces recuerda el Evangelio. Y eso debería de maravillarnos cada vez que lo escuchamos. Y menciona dos frases que resaltan el Evangelio. Miren cómo pasamos por alto las cosas. Dos frases que resaltan el Evangelio. Dice, verso 12, sino que prosigo por ver si logro asir a aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. ¿Se fijan? Ese es el Evangelio.
Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Y en el verso 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que Pablo no perdió de vista el Evangelio. El Evangelio entonces era algo que necesitaba estárselo recordando siempre. Aquello, prosigo para hacer aquello por lo cual fui asido. Prosigo para el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y así como Dios asió a Pablo, Pablo lo estaba buscando. No lo estaba buscando. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? A su enemigo, perseguidor de la iglesia. ¿Quién no cree en la elección? Siempre lo quería. Y nosotros tampoco. Nosotros tampoco queríamos a Dios. Y Dios enamoró nuestros corazones. Enamoró nuestros... Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. Esa es la palabra. Y nos arrastra. No, yo no quiero. Mentiras. Nos arrastra con lazos de amor. Enamora nuestros corazones. Y ahora venimos a Él arrastrados. Así como esa mujer lo tiene arrastrado. Arrastrado a sus pies. Arrastrado a los pies de Cristo. Así nos arrastra. Así nos hizo. Pablo fue asido por Cristo, nosotros fuimos asidos por Cristo también. Ese es el supremo llamamiento de Dios en Cristo. Hemos respondido en arrepentimiento y fe al llamamiento de Dios por gracia. Por gracia nos escoge, por gracia nos llama, por gracia escuchamos, por gracia nos salva, por gracia nos preserva, por gracia nos glorifica. ¿Y sabe qué vamos a hacer por toda la eternidad? Cantar de su gracia. Qué precioso, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Qué maravilloso. Vamos a estar cantando de su gracia para siempre. Entonces no puede haber madurez espiritual aparte de estar recordando todos los días el Evangelio. 3 cosas. Reconocer que no hemos llegado. Debemos desear conocer más a Cristo. Debemos de recordar el Evangelio. Pero debemos de seguir buenos ejemplos también. Debemos de seguir buenos ejemplos también. Mire cómo dice el verso 15 al 19. Así que todos los que somos perfectos... ¿Cómo? ¿Cómo está diciendo Pablo acá? Todos los que somos perfectos. Y no acaba de decir que no ha llegado. Así es. Exactamente. Pablo sabía que no había llegado. Pero sabía también que por causa de Cristo, él estaba siendo madurado. Porque estaba reconociendo su incapacidad, que no había llegado, y estaba deseando conocer más a Cristo y recordaba todos los días el Evangelio y estaba siendo perfeccionado. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. ¿Saben que en esta carta vemos bastante acerca de imitar los buenos ejemplos? En el capítulo 2, Pablo se pone a sí mismo como un ejemplo que ellos tienen que imitar. Siempre en el capítulo 2 pone a Timoteo y a Tito, a Timoteo y a Epafrodito, para que los imiten. Pero ¿saben qué más dice en el capítulo 2? Imiten ¿a quién? A Cristo. Imiten a Cristo. Hay buenos ejemplos a imitar. Y el máximo ejemplo tiene que ser Cristo. Y dice Pablo, el progreso que hemos hecho hasta ahorita, continúenlo. Dice en el verso 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. No descuidemos a donde hemos llegado. No descuidemos lo que el Señor ha hecho ya en nuestras vidas. Sigamos adelante.
buscando buenos ejemplos y buscando buenos ejemplos para imitarlos. Ejemplos que viven la fe para otros. Así que miremos los ejemplos, imitemos esa fe. Dejemos de estar pensando en los malos ejemplos, porque también hay malos ejemplos, ¿sí o no? Hay ejemplos terribles. Mire cómo dice el verso 18 y el verso 19. Ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, dice Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos que se hacen llamar cristianos y son ¿qué? Enemigos de la cruz. Muchos que hasta son líderes, y son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y cuál es evidencia de esto? ¿Cuál es la evidencia? Esa profesión de fe es una profesión de fe falsa. Estos no son paganos que rechazan el evangelio abiertamente. Son personas que se llaman cristianos. Son personas que se presentan como cristianos. Pero ¿saben qué? Sus deseos no han sido cambiados. Sus afectos no han sido cambiados. Su corazón está en esta tierra. Buscan su propia gloria. Su profesión de fe es falsa, porque dice ahí, su fin es la perdición. Así que su profesión de fe es falsa. Sus valores son opuestos a los de la santidad cristiana. Sus valores no son valores santos. Dice, tranquilo, brother, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Pero la gracia, como lo hemos visto y dicho una y otra vez, y no nos cansamos, no es la libertad para pecar, sino la gracia es el poder para ya no pecar. Así que estos que se llaman cristianos, y muchos hasta son líderes, interesante, tienen una profesión de fe falsa. Su Dios, ¿saben cuál es? El vientre. Sirven sus apetitos, buscan su autosatisfacción, y su gloria es su vergüenza. Toleran, miren qué interesante, toleran el pecado. Eso es lo que está diciendo. Su gloria es su vergüenza. O sea, se glorían en sus pecados. Y se glorían en sus pecados escondiéndose que están bajo la gracia. Eso no es conocer a Cristo. Solo piensan en lo terrenal. No les emociona a Cristo, hermanos. Por eso es que el Evangelio, tenemos que pensar en el Evangelio que estamos predicando. Estamos predicando un Evangelio donde está centrado totalmente en el hombre y no en Cristo. Estas personas que dicen que confían en Cristo, siguen pensando solo en lo terrenal, pero son cristianos y tienen que tener seguridad eterna, porque una vez hicieron una oración, pero su corazón ¿a dónde está? En la tierra todavía, terrenal todavía. No les emociona Cristo, no les emociona el Evangelio. Es que estás hablando mucho de la Biblia, es demasiado. ¿No tienes otro tema ahí? Hablemos de la selección. ¿Tienes otra cosa de qué hablar? No sé, parece eso. No sé, me incomodas. ¿No hay otro tema ahí? No sé, por favor. ¿No les emociona a Cristo? No les emociona. Miren. ¿Sí o no? Cuando vamos de viaje, cuando estamos chiquitos, y esto me pasa con los niños también, cuando estamos chiquitos, o con los niños, que les decimos que vamos a ir a algún lugar. ¿Y cómo es, papi? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es, papi? Ajá, y contame, ¿y qué más hay ahí? Y si vamos a algún lugar de juegos mecánicos, ¿y cómo es? Vamos a Disney, ¿y cómo es? Y no se puede ver. Y no hablan de otra cosa más que eso. Y les emociona cuando uno les habla de eso. Pero ¿qué pasará con aquellos que no les emociona Cristo ni el Evangelio? ¿Qué pasará? ¿Se examinan ustedes? ¿Les emociona Cristo? ¿Les emociona el Evangelio? ¿Les emociona el cielo?
Examínense de qué están hablando. Porque van a hablar de lo que más satisface sus corazones. Van a hablar de lo que más aman. ¿De qué están hablando? Eso es lo que más aman. Y miren, estas personas solo piensan en lo terrenal. Y dice Pablo, no sigan esos ejemplos. No sigan esos ejemplos. Hermanos, nunca vamos a ser más parecidos a Cristo si lo que pasamos viendo todo el día en Facebook. ¿Oyeron? Nunca vamos a ser más parecidos a Cristo si lo que pasamos todos los días es metidos en Facebook, metidos en la tele, metidos en las redes sociales, póngale usted el nombre. Y queremos al final ser más parecidos a Cristo. Metidos en los videojuegos y queremos ser más parecidos a Cristo. Qué equivocación. Qué equivocación. Pasamos 20 horas metidos en Facebook y no pasamos ni 20 segundos en la palabra. Y queremos ser más parecidos a Cristo. Arrepintámonos. Arrepintámonos. No estemos viviendo para las cosas de este mundo. No sigamos ese patrón. Les dije que no iba a poder terminar el quinto. Porque lo último que tenemos que ver para poder crecer en nuestra vida espiritual es el hecho de que debemos de estar viviendo a la luz de nuestra verdadera ciudadanía. Estar viviendo a la luz de nuestra verdadera ciudadanía. ¿Me escucharon? Estar viviendo a la luz de nuestra verdadera ciudadanía. Acabamos de ver el ejemplo de Pablo y la exhortación a cada uno de nosotros a reconocer que no hemos llegado, a desear conocer más a Cristo, a recordar siempre el Evangelio, a seguir buenos ejemplos. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que recordar que este mundo no es nuestro hogar. Para que nuestros corazones puedan estar todavía más gozosos en medio de las tribulaciones. ¿Escucharon? Porque las tribulaciones, las enfermedades, las pérdidas, los dolores, lo que hacen es que nos incomodan en este mundo. Yo no quiero estar acá. Para que podamos anhelar estar en nuestra patria celestial. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos.